estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les doy la bienvenida en esta mañana a nuestro TCD, nuestro tiempo con Dios de hoy, viernes. El devocional del día de hoy se llama Una familia próspera y está en 2 Samuel capítulo 3 del versículo 1 al versículo 11. Leamos. Hubo una larga guerra entre la casa de David, de Saúl y la casa de David. Se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos de David a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Kileb de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmaí, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Jawit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream de Ecla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera porque las palabras de Isboset, y dijo: ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esa mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada: si, como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Amén, hermanos. Vemos en los primeros versículos del 1 al 5, que dice que después, obviamente, de la muerte de Saúl, del rey Saúl, David fue levantado como rey de Judá, ¿verdad? Pero al ser levantado él como rey de Judá, de todas maneras, hubo guerra entre la casa de Saúl, la familia de Saúl y la familia de David, ya que Isboset, que era el hijo de Saúl, había quedado vivo y él fue levantado como rey. ¿Y quién lo levantó? Lo levantó Abner. ¿Y quién era Abner? Abner era hijo del general del ejército de Saúl. Así que él ayudó a Isboset, al hijo de Saúl, para que él sea rey de Jerusalén, ¿verdad? Entonces él lo levantó como rey y él reinó, dice la Biblia, por 2 años solamente, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, pero que había todavía disensiones entre la casa de David y la casa de Saúl. Siempre estaban en guerra, en una constante guerra entre ellos. Pero dice la Biblia que David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Por qué la casa de David se iba fortaleciendo? Porque David comenzó a tener hijos,
muchos hijos. Él tuvo 6 hijos, ¿verdad? Y hemos visto los nombres de ellos, pero esos 6 hijos lo tuvo con 6 mujeres, ¿verdad? Y en ese tiempo, en las culturas, mientras más hijos tengas, era sinónimo de poder, ¿verdad? De poder. Entonces, en ese tiempo las personas pensaban que cuando más hijos tengas, aun cuando más mujeres tengan, más tenías más poder, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que en medio, ¿verdad?, de esa decisión que quizá el rey David estaba tomando, ¿verdad?, con respecto a tener muchas mujeres, muchos dirán, ¿verdad?, pero ¿cómo Dios permitió que David tenga muchas mujeres? No, Dios no lo permitió. O sea, no era el deseo de Dios de que David, ¿verdad?, tenga muchas mujeres, ¿verdad? Pero él tomó esa decisión y Dios no estaba conforme con eso, ¿verdad? Pero vemos que en medio de todo, Dios bendijo a David, bendijo a sus hijos, bendijo y le dio muchos hijos, y verdad, y bendijo la casa de David. Y dice la Biblia que esa casa, verdad, se iba fortaleciendo. Amén. A veces va a haber, hermanos, en nuestras vidas, a veces pensamos, pero ¿por qué esas personas que dicen que son cristianas van a la iglesia, verdad? Y están en las oraciones, en el grupo de discipulado, y que por ahí que no están dando bien, pero ¿cómo es bendecido? Ahí podemos ver, hermanos, la misericordia de Dios, la gracia de Dios para nuestras vidas. Hay muchas veces que Dios no está de acuerdo con actitudes, con comportamientos, pero en medio de ello podemos ver la gracia, la misericordia de Dios. Pero ojo, también vemos que con el tiempo David paga las consecuencias de sus malas decisiones, porque al tener, pues obviamente, hijos de cada mujer, ellos eran medios hermanos, y vemos también cómo en ese tiempo los mismos hijos se levantaron contra David, contra su reino. Uno de ellos quiso matarlo, ¿verdad? Ustedes saben que uno entre ellos, un hermano violó a su hermana también, y otro hermano quiso matarlo al que le había violado a su hermana, y así hubo una gran, ¿verdad?, consecuencia, ¿verdad? Nuestro pecado, nuestras malas decisiones, aunque muchas veces Dios no es que nos los deje pasar, Dios tiene misericordia, gracia, pero en su momento toda decisión, mala decisión, trae consecuencias. Amén. También vemos en los versículos del 6 al 11, vemos cómo surgen conflictos, ¿verdad? Cómo surgen conflictos entre Abner e Isboset. ¿Quién era Abner? Recordemos que Abner era el hijo del general del ejército de Saúl, y Isboset era el hijo que quedó vivo de Saúl, Isboset, ¿verdad? Pero ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Isboset, dice la Biblia, que expresa su desagrado con Abner, y le dice que no está de acuerdo con su comportamiento de haber tomado a la concubina de su padre, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad?, el tomar una concubina real era considerado una inmoralidad sexual muy grande y una traición también. Pero sin embargo, Abner no está de acuerdo con lo que le dice Isboset, y le dice que yo he trabajado mucho por esta casa, yo te he hecho rey, prácticamente le dice, yo te he ayudado, yo estoy luchando y he estado luchando, y tú me vienes a decir eso, ¿verdad? A él no le gustó mucho lo que Isboset le dijo, y no se sabe si en realidad era cierto eso, que Abner había tomado, ¿verdad?, a la concubina de Saúl. Pero dice la Biblia que Abner se enojó y él dijo, entonces, si tú piensas eso de mí, ¿verdad?, entonces yo no puedo más luchar por ti, ¿verdad?, para ayudarte a seguir siendo rey, sino que voy a apoyar a David y le voy a ayudar a cumplir lo que Jehová ha prometido hacia su vida. ¿Verdad? Vemos que como Abner se enoja, ¿verdad?, con Isboset, y le dice que iba a ayudar a David para que cumpla, ¿verdad?, se cumpla la promesa de Dios en su vida. Abner sabía muy bien que David era el elegido por Dios,
pero sin embargo, a pesar de eso, él se fue contra Dios, ¿verdad? Es el ejemplo de muchas personas que saben lo que es correcto, saben lo que es bueno, pero sin embargo viven haciendo lo contrario. ¿Verdad? Hay muchas personas que saben que deben congregar, saben que eso es bueno, saben que es correcto, pero no congregan, viven haciendo lo contrario, ¿verdad? Hay muchas personas que saben que tienen que orar, leer su Biblia, no descuidar su vida devocional, lo saben muy bien, pero sin embargo van en contra de ello, viven en contra de eso, hacen todo lo contrario, descuidan su vida espiritual, no leen la Biblia, y etcétera, ¿verdad? Y así es Abner sabía muy bien lo que era correcto. Abner sabía muy bien lo que Dios iba a hacer en David, pero sin embargo él hizo todo lo contrario y vivió de manera contraria a los propósitos y a la voluntad de Dios. Abner dijo que iba a ayudar a David a que se cumpliera el propósito, pero Dios, sabemos que Dios no necesitaba de nadie, de ningún hombre, ni siquiera de Abner, para que, ¿verdad?, haga con David conforme a su voluntad. Y sin embargo, esto lo hizo para molestar a Is-Boseth, para darle cólera. A veces, hermanos, muchas veces nosotros también podemos tener motivos incorrectos a hacer las cosas, ¿verdad? A veces dice, esa persona qué bueno, cómo ayuda, cómo apoya, cómo sirve. Pero muchas veces tenemos motivaciones incorrectas. A veces, quizá al servir, al hacer algo bueno, solamente lo hacemos para ser vistos, para ser alabados, para hacer que hablen bien de nosotros, pero en realidad no lo hacemos con un corazón de gratitud a Dios, con un corazón de amor a Dios, ¿verdad? A veces podemos tener muchas razones equivocadas, podemos hacer las cosas muy bien, podemos servir a la iglesia, tocar en la iglesia, cantar en la iglesia, podemos enseñar a los niños en la iglesia, podemos enseñar a los jóvenes, pero de repente ¿cuáles están siendo nuestras verdaderas motivaciones con respecto a eso? ¿Realmente quiero servir a Dios porque lo amo? ¿Realmente lo sirvo porque estoy con un corazón en gratitud hacia Él, a lo que Él ha hecho por mí en la cruz del Calvario? ¿O lo sirvo solamente, para recibir alabanza de otros? ¿Lo sirvo solamente para que Dios me bendiga? Si lo sirvo, Él me va a bendecir. Y solamente, ¿verdad?, para que te bendiga Dios, sirves a los demás o a Dios. Y eso son motivaciones equivocadas, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. A través de la vida de David, de Abner y de Is-Boseth podemos aprender, ¿verdad?, que es importante que Dios nos bendice. Dios nos ayuda, aún en medio cuando podemos cometer errores, ¿verdad? Y decir, estoy cometiendo errores, pero no me pasa nada. Dios tiene misericordia, pero ten cuidado. Si tú tomas malas decisiones o sigues en tus malas decisiones, siempre va a venir las consecuencias a nuestras vidas. También aprendemos por Abner y Is-Boseth que las cosas se hacen con buenas motivaciones y que en medio de todo, ¿verdad?, tenemos que aprender a hacer las cosas correctamente delante de Dios. Y si lo que yo creo, así debo vivir. De nada vale que yo crea bien, crea lo correcto, pero viva haciendo todo lo contrario. Amén. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, porque podemos ver tu misericordia, tu gracia, Señor, en nuestras vidas, aun cuando quizá cometemos malas decisiones o tomamos malas decisiones. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a arrepentirnos, Señor, y alejarnos de esas malas decisiones y a comenzar a actuar bien, vivir bien conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, guíanos, que no siempre nuestras motivaciones al servirte, al hacer algo por ti o para ti, sean las correctas, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, cuídense mucho. Dios los bendiga. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Chao. Estar contigo